Bueno, vamos a arrancar primero presentándonos por la gente que no conozca, ¿no? Maite Villota, Yolanda Mozota, Olga de Miguel, que bueno, y yo María Morales, que somos de Equipo Centro, las formadoras y las fundadoras de Equipo Centro. Y bueno, la idea es que vamos a... Ya está, ¿no? Sí. Vale. Suficiente. Que vamos a lanzar sobre todo ideas, pero creemos que lo más importante de todo va a ser el debate posterior, que podemos hablar todo el mundo de lo que os ha sugerido o de preguntas que a lo mejor hagamos o tal, ¿no? Y la idea es un poco empezar desde lo social, lo psicológico y luego bajar más a la especialidad, lo que está pasando en estos momentos tan grave en la sociedad, ¿no? Que es todo el tema de maltrato y violencia de género y agresión sexual, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo lo que quería sobre todo era empezar con el tema del nombre de lo que nos ocupa, que es el patriarcado, que sería el tema del poder. En realidad, patriarcado quiere decir el poder del padre, el poder que hace una dominación sobre las mujeres, ¿no? Y también me parece interesante el tema del androcentrismo, que es cómo el hombre sería la medida de todas las cosas. Bueno, estos términos y estas ideas son las que traemos desde hace miles de años, que ha ido, que es como un virus, que ahora están por aquí todos los virus también, es como un virus que de la sociedad que está metiéndose de una manera tremenda en las personas, ¿no? Desde hace un montón de años, ¿no? Antes leía una cosa que me ha parecido muy impresionante, que es que el 8 de marzo, en 1857, las mujeres en Estados Unidos, en una fábrica textil, estaban pidiendo salario igual a los hombres, cosa que estamos pidiendo ahora, ¿eh? O sea, tenían menos de la mitad del salario de los hombres. Y de repente he pensado, pues ahora estamos pidiendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no se haya avanzado, evidentemente. Se ha avanzado, más que nada se ha avanzado en lo físico, se ha avanzado en el tema, sobre todo desde cuando yo era joven, en la segunda ola del feminismo, en los años 70, 80, los que se ha avanzado de ahí ha sido el tema de la ley del aborto, que entonces había que irse a Londres a abortar. Se ha avanzado también en el tema de... yo creo que el feminismo ha ayudado, realmente ha impulsado al matrimonio homosexual también, al cambio de sexo, a que las mujeres pudiéramos ir a la universidad. Ya desde un poco antes del siglo pasado ya empezaron algunas mujeres a ir a la universidad. También cada vez hay más juezas y más médicas, pero es verdad que estas profesiones y la enseñanza, que ha sido casi siempre de las mujeres, todas estas profesiones, cuando se feminizan, lo que pasa es que se degradan y se hacen menos, se valoran menos. Yo desde luego creo que esto, que erradicar el machismo, el patriarcado, está costando mucho y está siendo eso un virus muy complicado, ¿no? Lo malo es que con esto lo que nos lleva a todos y todas tener una falta de libertad, ¿no?
porque resulta que una falta de libertad y de poder está como muy seccionados los dos ámbitos de poder. Es como que está el espacio privado, donde el poder lo tienen las mujeres, cada vez menos, eso también es verdad, y el espacio público que lo tienen los hombres, ¿no? Entonces lo que pasa es que al final lo suyo sería poder que cada uno eligiera lo que quiere, ¿no? Estar en el espacio privado o tener ahí su cuota de poder o en el espacio público. Pero ha sido muy segregado estas dos cosas, ¿no? Yo creo que el tema está en que nos tenemos que empezar a recolocar. Las mujeres con el feminismo ha habido un empuje muy grande y ahora los hombres están que no saben cómo colocarse, ¿no? Entonces yo creo que se necesita una recolocación en la sociedad. Y bueno, todo esto social que yo creo que parte de ahí, de toda la idea de cómo se educa a los niños y a las niñas, lo que se permite a unos y a otros, cómo cuando hablamos de feminismo, de femenino y masculino, todavía tenemos muchas características que decimos que son femeninas y muchas características que son masculinas. Y en realidad, ¿por qué? ¿Por qué esa división, no? Ahí también nos rompemos de alguna manera, ¿no? Y por ahí la Gestalt creo que aporta una cosa muy buena, que es lo masculino y lo femenino dentro de cada uno, ¿no? Poder trabajar lo masculino y lo femenino dentro de cada uno. Pero claro, siempre masculino con la idea de lo que es masculino, activo, agresivo, no sé qué, y femenino, cariñoso, cuidador o cuidadora, ¿vale? Entonces, no sé eso cómo se podría solucionar, ¿no? La verdad que yo me lo pregunto también, ¿no? Porque están unas actitudes están ligadas a lo masculino y otras a lo femenino. Entonces, incluso internamente, ahí hay una división rara, ¿no? Yo me pregunto cómo podría ser, ¿no? Yo creo que esto, bueno, con esta idea social que se mete en las personas, que está muy introyectada, ¿no? Pues están los micromachismos, que serían introyectos muy sutiles, muy profundos, que ni siquiera nos damos cuenta cuando los hacemos, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Y luego están los macromachismos, que sería un poco de lo que vosotros trabajáis, ¿no? Los macromachismos serían lo que está pasando últimamente. Yo creo que lo que está pasando últimamente no quiere decir que no pasaba antes, pero esto ahora yo creo que está reverdeciendo porque por la dificultad de la colocación de los hombres, de dónde ponerse, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra feminismo es muy importante en el sentido no de contraria a machismo, sino como el pedir la igualdad, sobre todo de valoración de los espacios llamados femeninos, ¿no? De los cuidados en la casa, de todo esto, de las profesiones como la enseñanza o la medicina, ahora que hay más mujeres y que se está desvalorizando también, ¿no? La igualdad en los derechos, la igualdad en el poder en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo quería solamente lanzar un poco así a nivel general y yo por mí creo que ya, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a seguir, ¿no? Luego vamos a seguir.
Yo el matiz que le quería dar, que a mí me parece también importante desde el encuadre, ¿no?, que un poco María ha establecido un poquito más social, es el que tiene que ver también con el ámbito de la salud psicológica y la salud emocional, ¿no?, que por otro lado es algo que atraviesa, no solo nos atraviesa individualmente, sino que nos atraviesa socialmente. Es decir, de ahí un poco el título que le hemos puesto un poco a la charla, que es el patriarcado como neurosis. Es decir, que no es solo el patriarcado una opción política, es un generador de enfermedad. Y esto me parece que es algo que hay que decir así de tajante, puesto que de alguna forma el patriarcado, que se basa en este encuadre, en esta situación, este tipo de relaciones de dominio, y yo creo que el machismo es uno de los tentáculos más fuertes del patriarcado, pero hay otros como el ecologismo, ¿no?, la lucha de la orientación sexual. Es decir, hay muchísimos tentáculos que tienen que ver con cómo el patriarcado, a través de esta base, ¿no?, de basar las relaciones en la desigualdad, es decir, que hay unas personas que son mejores que otras, unas que son más valiosas que otras, consiguen un dominio, unos privilegios, consiguen un poder que establece pues claramente dolor, que establece humillación, que establece sufrimiento, que establece manipulación, que establece neurosis, que al fin y al cabo esto es la neurosis, ¿no?, un estado de angustia provocado por situaciones de estrés, por situaciones de dolor, de humillación, etcétera, ¿no? Entonces queríamos un poco enfocar la charla también desde esta perspectiva, ¿no?, poner un poco hincapié en que desde esta perspectiva esta desigualdad nos atraviesa a todos, el que la mitad de la población, en este caso las mujeres, sean víctimas de violencia, de desvalorización, de humillación, perjudica a toda la humanidad. Es decir, es algo que perjudica al hombre y perjudica a la mujer, y que en este sentido el hombre también es víctima del patriarcado. El hombre también acude a consulta, y un poco también está en la reflexión, cuántas cosas vemos en consulta, unas muy graves y otras que sin ser tan graves son graves, puesto que generan también mucho dolor, y los hombres vienen también siendo víctimas del patriarcado, siendo víctimas del estereotipo al que están sujetos y al que tienen que adaptarse. Exigencia, omnipotencia, prepotencia, la necesidad de quedar por encima, porque si no entonces estás por debajo. Es decir, toda esta cultura que el patriarcado genera es una generadora de neurosis colectiva, individual y colectiva, ¿no? Entonces me parece que es necesario como un poco desenmascarar esto, ¿no? Es decir, yo creo que el feminismo, yo creo que lucha lógicamente por la igualdad de la mujer, pero creo que yo incluso iría todavía más lejos, allá donde encontremos desigualdad estamos encontrando también neurosis, y me parece que en este sentido el feminismo está aportando, entendido como igualdad, que es así como se entiende el feminismo como igualdad, está aportando un futuro, un presente y un futuro, porque el pasado es esto, es una parte más primitiva que nos ha llevado a establecer relaciones de poder entre los seres humanos. Y esas relaciones de poder, que además en la consulta también, o la gente que trabajamos en relaciones de ayuda, vemos que la mayor parte de todos los conflictos que manejamos tienen como base esta lucha de poder. Alguna más encubierta y más abierta, otras más tácitas, más implícitas, pero esconden una lucha de poder que impide claramente una relación libre y una relación de amor, en realidad. Así que donde hay desigualdad, yo desde mi punto de vista, nunca puede haber salud, así como tampoco nunca puede haber amor. Es decir, ninguna relación de pareja, ninguna relación de amistad, ninguna relación, sea allá donde la encontremos, que se base en una forma de dominio, puede abanderar puede abanderar el proteccionismo, que eso es lo que abandera el machismo, ¿no? Es decir, la protección como forma de amor, ¿no? O sea, proteger a las mujeres, ¿no? Amarlas es como alguna vez algún hombre, ¿no? En alguna situación, yo creo que desde una desconexión vital habla de cómo, no, si yo a mi mujer la quiero, la cuido todos los días, y no, bueno, no, hay un cierto proteccionismo en esa sociedad machista que habla de esa desigualdad y de esa desvalorización de la mujer, ¿no? Yo creo que desde pequeños, ¿no? A nivel familiar hemos mamado unos estereotipos, unos introyectos, como decías tú, unos roles, y asociados a ellos una valoración. Y yo creo que la mujer
ha sido, yo creo que quizá todas las personas que han sido víctimas de un sufrimiento mayor, por decirlo de alguna forma, desarrollan una empatía que les ayuda un poco a más tarde o más temprano, cuando cogen la fuerza necesaria, como le pasó a la mujer a lo largo de la historia, cuando cogió la fuerza necesaria como para decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y ahora nos toca como mujeres desarrollar ese otro lado, y que tiene que ver con esta parte masculina estereotipadamente, pero que se nos ha vetado, que es la fuerza, la denuncia, la capacidad de poner límites, la capacidad de decir que no, o la capacidad de decir que sí, o la capacidad de ser dueñas de nuestro deseo, de nuestra necesidad, ¿no? Todo eso es lo que hemos tenido que dominar. A veces yo creo que quizá en este histórico hemos podido tener la tentación de perder la sensibilidad en algún momento o asemejarnos demasiado a la fuerza, perdiendo una cierta contacto con la vulnerabilidad. Yo creo que esto ha sido el conflicto muchas veces de las mujeres que hemos salido al mundo laboral, que hemos querido seguir manteniendo la maternidad, hemos querido mantener los dos mundos y hemos hecho un crack también, nos hemos entrado en estrés porque hemos querido, claro, son modelos que no hemos conocido, las mujeres no conocemos tampoco otra forma de integrar lo masculino y lo femenino, sino es a base de probar, estamos todavía probando, ¿no? Yo creo que para esto es muy importante que también los hombres tomen conciencia de, a mí me parece muy que toméis conciencia de todo lo que perdéis, de todo lo que perdéis, de toda la zanahoria que hay en esa especie de ambición hacia esta especie de omnipotencia, además que se manifiesta en el lenguaje, que se manifiesta en la sexualidad, que se manifiesta y que en realidad está de alguna forma destruyendo la verdadera autoestima, el verdadero ser, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco enfocar esto y un poco, quizá desde lo psicológico, poner de manifiesto que en la consulta estamos viendo cosas más graves, cosas menos graves, pero siempre hay un matiz que tiene que ver con este sistema de desigualdad que el patriarcado ha instaurado desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces hay una parte social que está apoyado el patriarcado está apoyado por una parte que son las leyes, es el poder, y por otra parte está apoyado por toda la mentalidad, y eso nos corresponde más a todos. Yo creo que socialmente tenemos que luchar contra las leyes, tenemos que luchar políticamente para que cambien muchas cosas a nivel social, pero creo que hay un trabajo psicológico, individual, que tenemos que hacer todos, que me parece que sin ese trabajo nunca vamos a dar el salto hacia una transformación social, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco destacar desde ahí este aspecto, ¿no? Y que todos seamos conscientes, porque a veces hablamos de machismo como si lo tuviera el otro, ¿no? Lo tienen los hombres o lo tiene la otra mujer, a mí me parecería importante que incluso, ¿no?, cada uno se pudiera plantear internamente en sus hábitos de pensamiento, en sus hábitos emocionales, en sus hábitos de conducta, de relación, por supuesto. ¿Cuántos soy víctima, ¿no? ¿Cuánto soy víctima de esta mentalidad, esta concepción? Y bueno, por lo menos darme cuenta que ya para empezar es algo bastante importante, por lo menos los gestaltistas o los que nos dedicamos a la psicoterapia ya nos parece una cosa muy importante, porque la otra opción es la negación, ¿no?, que es el mecanismo a través del cual se ha negado que esta desigualdad genera neurosis, es negar. Es un mecanismo de defensa, lo sabemos también los psicoterapeutas, y sabemos que negar es una forma de no ver, ¿no?, de ocultar, de seguir manteniendo un estatus, ¿no? Creo que lo contrario a la negación es el darse cuenta, con lo cual es el primer paso. El segundo paso, y yo creo que pasa en temas de violencia de género o de abusos, el segundo paso es la denuncia, es el poder decir en voz alta a uno mismo primero, aquí estoy siendo víctima de mí misma, de mi propio machismo, de mi propia desvalorización, y después poder decir también, aquí también tú estás siendo responsable de que esto se esté perpetuando, ¿no? Yo creo que la denuncia pacífica, a mí me apetece decir esto, porque a veces también creemos que las denuncias tienen que ser muy violentas, ¿no? Y eso a veces lo que genera es como en la educación de los niños, ¿no? Cuanto más violencia, más sensación de que el otro se rebela,
¿no? Yo creo que lo importante es que podamos transmitir que todos estamos en el mismo barco, que todos somos víctimas. Es verdad, unos lo han pasado peor que otros porque quizá el hombre ha tenido beneficios, además de tener perjuicios, y esto lo podemos ver ahora, ha tenido beneficios, pues el sillón de su casa, bueno, antes le contaba a María, hablábamos un poco, me venía a la mente mientras hablábamos de una escena de, no recuerdo si es de Forges o de Quino, que a mí me impresionó mucho en su época, y que se veían como varios fotogramas, ¿no? Entonces se veía a Marx con sus barbas así grande y con el libro, ¿no? del Capital, ¿no? Entonces veía en la biblioteca y lo quería colgar, ¿no? en un sitio ahí privilegiado, en el Capital de Marx, ¿no? Entonces se van viendo las diferentes escenas y se le ve haciendo el esfuerzo y se ve subiendo para poder colocar el Capital de Marx, y la última escena de todas es Marx subido sobre una mujer. Es decir, por debajo de todas las reivindicaciones, incluso ideológicas, está la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? También veía el otro día en un reportaje de estos sobre feminismo, hablaba una mujer negra y denunciaba, contaba su experiencia como ella empezó a participar cuando todo el movimiento antirracista de Estados Unidos estaba en boga, ¿no? Y estaba en la época de Luther King y tal, y como ella, junto con otras mujeres que intentaban denunciar el machismo, ellas negras, claro, denunciar el machismo, también dentro de la comunidad negra eran censuradas por los propios dirigentes del movimiento, porque no podía ocupar un espacio, ¿eh? Esto en todo caso ya se vería más tarde, ¿no? Es decir, creo que sobre todo el tipo de humillaciones siempre hay una que está más abajo del todo, y esa la recibe la mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto que es muy grave, también nos da, creo, la capacidad de resiliencia, la capacidad de tener voz y de ser, nos da el derecho, creo, de poder, y creo que la lucidez para poder poner blanco sobre negro como esto, por aquí no va la humanidad. Por aquí nos vamos a la destrucción, por aquí vamos a la muerte, por aquí vamos a, en todo caso, ahora mismo hay retrocesos, ¿no? Pensamientos de retroceso hacia épocas antiguas, ¿no? Como hay que, no sé, ir hacia atrás es morirse, ir hacia adelante es ir hacia un mundo más humanista, y yo creo que esto es la aportación, ¿no? que debemos hacer, ¿no? En esta línea de que el feminismo es humanismo, ¿no? Y bueno, poquito más, voy dejando paso y luego ya iremos viendo más cosas. Bueno. A ver si soy capaz de decir todo lo que quiero decir sin ponerme de los nervios, que ya estoy. Bueno, a mí cuando María me ofreció estar aquí hablando del patriarcado, pues la verdad es que se me ocurrieron un abanico de posibilidades y de hablar, porque el patriarcado tiene tantas patas, ¿no? Que de pronto yo, para concretar un poquito, pensé, bueno, estamos cerca del 8 de marzo, yo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, con lo cual yo lo voy a centrar un poquito en la mujer, aunque creo que el patriarcado nos ha hecho daño tanto a mujeres como a hombres. Es verdad que en diferente medida, como dice Olga, pero yo me voy a centrar un poco en mi trabajo y es lo que yo puedo transmitir además, ¿no? Y entonces, yo trabajo con mujeres heridas por el patriarcado, mujeres abnegadas, complacientes, mujeres que lo han hecho todo por el amor, mujeres que han renunciado incluso a ser ellas mismas, mujeres que por un malentendido amor romántico, bueno, no, un bien entendido amor romántico mejor, y entonces al final son mujeres que pensaron que la recompensa era ser amadas, y al final aquí se me abría otro abanico de posibilidades, y entonces era el amor romántico, el proceso de socialización, en fin. Y venga a abrir abanicos, dije, bueno, me voy a centrar, porque me veía de pronto un factor común en todo esto, y es la invisibilidad de la mujer, ¿no? Entonces a mí me parece que yo puedo compartir esto porque me parece muy interesante que veamos cómo las mujeres en el patriarcado hemos sido y somos invisibles, ¿no? Entonces esto es como solamente vemos lo que estamos preparados para ver. Así, en la película de ¿Y tú qué sabes? Hay una escena muy bonita que es cuando Colón llega a América, entonces el chamán está viendo el mar y él no ve los barcos, él ve que el agua se mueve, pero no sabe qué es lo que está moviendo el agua, porque no están preparados para ver el barco. Con lo cual el chamán se sienta allí durante días y días, está viendo cómo el agua se mueve. Y cuando ya ve que llegan los barcos y que bajan los españoles, ya es muy tarde. Y entonces ahí fuera se dicen que Colón descubrió América. Probablemente hay muchas más teorías, pero
Lo que quiero transmitir con esto es que solamente vemos lo que estamos preparados para ver, ¿no? Y entonces no vemos nuestra propia invisibilidad. Entonces, para ver, obviamente, es muy difícil hablar de lo que no se ve, es muy difícil hablar de lo invisible, ¿no? Entonces, me parece inevitable e importante, un poco, siguiendo un poco vuestro discurso, hacer una reflexión de cómo nos hemos construido, ¿no? De qué ideología es la que sustentamos, cómo hemos aprendido a ser mujeres y hombres, qué tenemos detrás de todo esto, cómo pensamos que somos libres y que pensamos, no somos, o sea, cómo se ha construido todo eso, ¿no? ¿Qué ha nutrido nuestro pensamiento? ¿A quién hemos mirado para aprender a ser mujeres y hombres? Y desde allí nos encontramos con una cultura, como decía María, una cultura que es el patriarcado, una cultura que está basada en el hombre es el que manda sobre las mujeres, sobre los niños, sus hijos y las personas dependientes. Y entonces es importante ver cómo creamos nuestro pensamiento, cómo hay una cultura que va creando y conformando nuestro pensamiento, cómo va dándole forma a nuestros deseos y cómo al final acabamos identificándonos con los deseos, nos acabamos identificando con la maternidad y pensamos que nos gusta limpiar y que nos gusta fregar y que nos gusta todo eso y ni siquiera podemos pensar que igual eso no nos gusta. Yo trabajo con muchas mujeres y de repente ahora me viene una de ellas que me dice, bueno, yo me casé, tuve hijos, me separé y ahora estoy pensar si yo una vez he pensado y yo quería tener hijos, yo no sé si yo quería tener hijos. Es decir, no hay un pensamiento, no hay un momento de conciencia de qué es lo que quiero yo. Obviamente porque tenemos un pensamiento muy contaminado, no es fácil de repente. Entonces, yo lo que quiero tomar la reflexión es sobre esto de que estamos muy contaminadas por esto. Y entonces, en función de eso, tenemos una mirada que está muy puesta en los deseos del patriarcado. ¿Qué le interesa al patriarcado? Al patriarcado le interesa que seamos complacientes, que seamos de alguna manera esclavas del hombre, ¿no? Hemos sido muy educadas para ser las esclavas del hombre. Entonces, no sé si alguna vez nos hemos preguntado esto, ¿qué significa ser mujer? ¿Cómo yo he aprendido a ser mujer? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es la consecuencia que tiene todo esto? ¿Cuáles son mis limitaciones? Las mujeres vivimos con una dosis de miedo espectacular, pero lo hemos incorporado, porque nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. Entonces nos parece que ya es normal vivir con miedo. Pero yo me acuerdo siempre un día paseando con un amigo a las 11:30 de la noche y le digo, jo, si ahora si no estaría contigo yo tendría miedo. Me dice, qué tontería, ¿por qué vas a tener miedo? Dice, pues ¿a qué vas a tener miedo? Digo, pues no sé, a que me roben, a que me violen, no sé, me daría miedo. Entonces me di cuenta, digo, ¿con cuánto miedo vivimos las mujeres y cómo ha condicionado nuestras vidas? Y qué difícil para un hombre es entender esto. Es como cómo es la vida con miedo, ¿no? Y es brutal, porque al final es como que se cortan las libertades. Bueno, ya me estoy yendo por donde no pensaba ir, pero bueno. Ya me estoy yendo por donde no, pero bueno. Entonces hemos sido educadas en desigualdad, evidentemente. Hay una cita de Simmel que un poco fortalece un poquito lo que habéis dicho y os la voy a leer para relajarme un poco yo. Toda nuestra civilización es una civilización masculina. El Estado, las leyes, la moral, la religión y las ciencias son creaciones masculinas. Los criterios de los que la humanidad se ha servido para estimar los valores de la naturaleza masculina y femenina no son neutrales. Nacidos de las diferencias entre los sexos, no son neutrales nacidos de las diferencias entre los sexos, sino en sí mismos, esencialmente masculinos. La adaptación femenina a la estructura masculina tiene lugar en un periodo tan temprano y en un grado tan intenso que llega a sofocar la naturaleza específica de la niña. Esto es importante, mira, hicieron un estudio en Illinois, hace poquito, hace un par de años, y entonces para ver los estereotipos, a partir de qué momento se implantan y a partir de qué momento de alguna manera determinan. Y se vio que a partir de los 6 años, una niña ya está de alguna manera, ya se sabe inferior, ya sabe de alguna manera toma un comportamiento más pasivo, no tiene tanta, no es tan atrevida para ir a juegos igual más arriesgados, y se ve que a los 6 años de alguna manera ya se ha conformado todos los estereotipos femeninos. Entonces, hemos sido educadas en este contexto, en una cultura patriarcal en la cual además lo femenino, como decía María, no solamente es que es invisible, es que es devaluado, ¿no? Lo femenino es como todo lo que, si os dais cuenta en el lenguaje, en las profesiones, hay una devaluación de todo lo femenino, ¿no? Y entonces esto también es importante porque entonces, claro, no pone mucho ser mujer, ¿no? No pone mucho de repente, ¿no? Es una cosa como muy devaluativa, muy devaluada. ¿Cómo te colocas frente al otro cuando ni siquiera eres nombrada, ¿no? ¿Cómo te colocas frente al otro? Entonces,
invisibilizar significa ocultar, significa esconder. Y para visibilizar, entonces lo que tenemos que hacer es el proceso contrario. Es como si pudiéramos pasar un rayos X, tuviéramos que mirar de qué están compuestas las cosas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no es fácil que nos demos cuenta de todo esto, ¿sabes? Porque las mujeres no nos preguntamos esto, ¿no? Se hicieron unos estudios sobre los libros de la ESO, de la universidad, y se vio que las mujeres tienen una representación mínima en los libros de texto. Además, representaciones mínimas, y según va aumentando la especialidad, todavía desaparece muchísimo más la mujer, ¿no? En este momento hay una cita muy interesante de una mujer que hizo un estudio sobre los libros y dice, Navajas, se llama López Navajas, dice: nunca me planteé hasta hace poco la ausencia de mi género en los libros de texto de mi educación de primaria, en la educación de primaria, secundaria y de la universidad. No pasaba por mi mente planteármelo, porque simplemente la mujer, mi género, estaba invisible, y al estar invisible no necesitaba preguntarme nada, porque no existía. Entonces yo quisiera llamar un poco la atención de ver cómo esa teoría del doble ciego de Rabassola, no vemos que no vemos, ¿no? Y desde ahí es como importante plantearse un poco, ¿no? Como, porque pero, en esta normalidad lo normalizamos todo y entonces al normalizar invisibilizamos, ¿no? Simone de Beauvoir, cuando fue a escribir, antes de escribir El segundo sexo, estaba en una conversación con Jean-Paul Sartre y entonces le dice, bueno, dice, yo no tengo, hablando le decía ella a él, yo no creo que haya tenido ninguna limitación por ser mujer, porque realmente yo creo que he hecho todo lo que he querido, ¿no? Y le dice Sartre, tú piensas porque tú no has sido educada como un hombre. Y entonces ella a partir de ahí empezó a ver lo que significaba exactamente ser mujer en toda esa cultura patriarcal y se dio cuenta de que realmente no había sido educada como un hombre. Y a partir de ahí se empezó a interesar por los estudios sobre la mujer, esa es la segunda ola del feminismo, me parece que es la segunda, no sé si es la segunda, y a partir de ahí escribió El segundo sexo y toda su vida se le dedicó al estudio sobre la mujer. Con lo cual, entonces, yo quisiera ver que llamar la atención sobre lo que normalizamos y al normalizar invisibilizamos, ¿no? Esto es como en los temas de violencia de género, por ejemplo, como el iceberg, ¿no? Lo que se ve es lo físico, se ve a la mujer con el golpe, se ve a la mujer, ¿no? Pero no vemos lo psicológico, que es lo que está debajo, y cuando un barco va, lo que hunde al barco no es la punta, es lo que está abajo, es lo que hunde al barco. Y obviamente hay, antes de que haya un golpe, han pasado muchísimas cosas. Han pasado muchísimas cosas y entonces esto es lo que no vemos. Y son los micromachismos, porque no los vemos, porque están normalizados, porque forman parte de los estereotipos masculinos y femeninos, porque son cosas muy mínimas que no nos damos cuenta y van creando la base y el sustrato de una relación de maltrato. Y cuando nos colocamos en desigualdad frente al otro, inevitablemente, porque es muy difícil colocarte en la igualdad cuando eres invisible, pues resulta que tú ya te colocas debajo y esto ya es maltrato, esto ya es violencia. La invisibilidad es violencia. Y entonces es muy difícil sentirte algo cuando ni siquiera eres nombrada, ¿no? Y es muy importante, o sea, yo quisiera como dejar ahí como semillas, ¿no? Porque evidentemente todo empieza por eres tonta, no te has dado cuenta, es que no sabes lo que dices. Estos son tonterías que no entendemos, ¿sabes? Pero para cuando llega la primera hostia, han pasado muchísimas cosas que no nos hemos dado cuenta. ¿No? A mí cuántas veces igual me dice una mujer, bueno, menos mal que me pegó una paliza, porque si no, no me entero de nada. Porque eso es lo que me ayudó a marcharme, pero si no me hubiera quedado allí. Y es gravísimo esto, es gravísimo, porque hemos normalizado este tipo en lo relacional, un tipo de maltrato invisibilizado, normalizado, y nos parece, pues, no nos llama la atención, ¿no? Y junto a eso también, pues, me parece importante el tema del lenguaje. Mira, yo fui a dar un taller a Valencia y me dijeron que eran todas mujeres y yo, la verdad, que llevé mis textos en femenino. Y entonces de pronto aparece un hombre. Y yo digo, bueno, pues le digo, lo siento, tengo los textos en femenino. Digo, yo mañana te traigo un texto en masculino, sobre emociones y así, el taller. Y entonces, bueno, yo trataba de hablar en masculino y en femenino. Y entonces el hombre a las 2 horas, así como súper agresivo, me dice, no, yo me voy de aquí porque esto es para mujeres. Porque esto además está en femenino todo y yo digo, 2 horas. 2 horas. Y las mujeres llevamos 20 siglos y no hacemos nada. Digo, ¿qué nos han hecho? ¿Qué ha pasado con nosotras, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo es posible que
no nos nombran, nos identificamos con masculino y encima contestamos y nos parece normal y encima nos cabreamos cuando nos dicen masculino y femenino. A partir de ese día le dije, gracias, muchas gracias, porque me has ayudado a darme cuenta de que el lenguaje es importantísimo. Digo, ¿qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho? Bueno, él se quedó flipado, claro, pero no dejó el curso, siguió. Y entonces a partir de ese día yo digo, yo no soy psicólogo, no soy masculina, y entonces yo me niego a identificarme con el masculino. Pero entonces he puesto muchísimo más atención en eso y me di cuenta de que las mujeres nos nombramos en masculino. Y esto me parece importantísimo, saber que si queremos ser visibles, no nos va a visibilizar nadie más que nosotras mismas. Y me parece importantísimo el tema del lenguaje. Ya sé que es un... Ay, iba a decir coñazo, que es un... No. Ya sé que es súper molesto, femenino, masculino, pero es cultura, esto es cultura. Al principio jueza nos sonaba fatal, ya hemos asumido completamente jueza. Con lo cual no, si hay hombres y mujeres, vamos a nombrarlos, ¿no? Virginia Woolf decía, si un extraterrestre llega a la Tierra pensaría que solamente hay hombres, porque solamente se nombran los masculinos. Cuando fuimos a la Luna, que mandamos un satélite a no sé dónde, y se mandaron datos sobre lo que eran los seres humanos, se mandó a un hombre. No se mandó la foto de una mujer, se mandó a un hombre. Con lo cual, si somos hombres y mujeres, vamos a nombrarlos. Y me parece que como mujeres tenemos una responsabilidad también, y es nombrarnos. Yo me pongo mala cuando una mujer me dice, no, porque nosotros, digo, ¿pero qué nosotros? Digo, ¿pero dónde está? ¿Quién nosotros? ¿Quién es nosotros? Entonces, pero me parece importante, porque esto parece muy sutil, pero es que estamos hechas de pequeñas cosas. Todo está hecho de cosas mínimas, grandes cosas de verdad, que no pasan tantas, ¿no? Y entonces... La mujer no es nombrada ni por la propia mujer, ha sido invisibilizada a través de la cultura. Las mujeres teníamos prohibida la escritura y la lectura, estábamos dedicadas a las labores de la casa, éramos seres para crear hijos y para cuidar la casa. Y si una mujer quería estudiar, tenía que meterse monja. Sí, tenía que meterse monja. Virginia Woolf dice, parece que Anónimo escribió muchos libros y probablemente detrás de esto había muchísimas mujeres. ¿No? Es verdad, porque la mujer tenía prohibida la educación, ¿no? Y entonces es importante que esto, a partir de la Ilustración, hay una toma de conciencia de esta disociación y resulta que entonces se dan cuenta de la diferencia y se divide el mundo en razón y en emoción. Pero es que resulta que a la mujer le dan la emoción y al hombre le dan la razón, con lo cual volvemos a estar en lo mismo pero de otra manera. Y esto es lo que es el patriarcado. Vamos a hacer algo para que seguir en lo mismo, porque esto es lo que está pasando ahora. Vamos a hacer un poquito de ruido, pero al final está habiendo un neomachismo brutal, ¿no? Bueno, estoy viniendo arriba. Bueno, entonces, venimos... Bueno, no he dicho nada de lo que venía a apuntar, pero... Entonces es importante que... bueno, sí. Entonces, bueno, yo voy a hacer otro chascarrillo. Fíjate la devaluación de la mujer para la propia mujer, porque el problema además, yo siempre digo, el opresor nunca va a liberar al oprimido, con lo cual la responsabilidad de salir de aquí, desde luego tenemos que ir hombres y mujeres juntos, pero chicas, tenemos que espabilar, ¿no? O sea, es verdad que nos ha pasado todo esto, pero hay que salir de aquí. Y yo estaba en un grupo de mujeres gitanas, mujeres, bueno, de estas además que piden en las calles, o sea, mujeres que yo no sé cómo comían cada día sus hijos, pero cada día ellas hablaban de qué comían. O sea, me parecían mágicas, ¿no? Mujeres sin recursos, que sus hijos iban, bueno, a la escuela creo que no iban, pero comían, en fin. Y un día les pregunto, yo, bueno, ¿y vosotras qué sabéis hacer? ¿Sabéis qué me contestaron? Nada, no sabemos hacer nada. Digo, ¿perdona? ¿Cómo que no sabéis hacer nada? La gestión de la casa, como, y además sacar dinero de donde no lo hay y hacer comida donde no. Esto me parece a mí magia potagia. Pero la sensación que tiene la mujer que se ha dedicado a la casa es que no sabe hacer nada. Y eso es brutal, ¿sabéis? Y entonces, ahora, en esta cultura que nos ha invisibilizado y además las mujeres no es que no forman parte de la historia, es una historia escrita a medias. Entonces, por eso ahora mismo hay un movimiento muy importante para visibilizar a la mujer. Porque sí que ha habido mujeres artistas, mujeres que han creado, sí que las ha habido, pero se han invisibilizado, no se han visibilizado. Entonces, yo ahora quiero contaros la historia de una niña y luego ponemos un vídeo mínimo y ya me callo, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, historia de una niña. Os voy a contar
un textito que he hecho pequeñito para que veáis cuál es la historia de una mujer, ¿no? Cuando nace una niña en una familia, esa niña aprenderá a ser nombrada en masculino y por la noche se dormirá escuchando cuentos clásicos. Cuando vaya a la escuela observará que los libros están plagados de hombres que ganan guerras, son reyes, presidentes, científicos, que son los poderosos, los fuertes. A lo largo de su aprendizaje va a tener en sus libros de texto escasos modelos de mujeres que hayan sido relevantes, que hayan hecho cosas importantes, por lo que va a tener pocas referencias para identificarse. Va a crecer mirando a las mujeres de su entorno, la mayoría madres y abuelas en las que lo más esencial en sus vidas es y ha sido la maternidad, independientemente de que esta mujer tenga un trabajo externo y tenga un éxito profesional. Cuidar, complacer, criar hijos e hijas, aprender que lo más relevante en su vida es el amor, las relaciones afectivas, la maternidad. Esa niña va asimilando y legitimando su lugar en el mundo a través de los mensajes recibidos, va a ir incorporando los estereotipos de género que más tarde se van a convertir en el núcleo de la violencia hacia la mujer. Poco a poco, sin silencio y sin conciencia, va calando en su mundo interno la idea de su inferioridad frente al hombre y de sus limitadas capacidades frente a él. Cuando esa niña tenga edad de salir al mundo, por ejemplo en la adolescencia, ya se sabe invisible y va a participar de esas creencias, ya forma parte del sistema en el que ella, sin ninguna conciencia, también va a contribuir a su propia invisibilización y va a ser guardiana y transmisora de una cultura que la oculta, el patriarcado. Y ahora ponemos el vídeo un minutito. Hablemos sobre la brecha de sueños. ¿Qué es eso? Es la distancia entre lo que las niñas creen que pueden lograr y su verdadero potencial. ¿Sabías que a partir de los 5 años, Las niñas dejan de soñar que pueden ser presidentas, científicas, astronautas, grandes pensadoras, ingenieras, CEOs? y la lista sigue? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creer otra cosa? Si es 3 veces menos probable que nos regalen juguetes de ciencia. Eso es triste. Cuando además es 2 veces más probable que nuestros papás googleen. ¿Mi hijo es talentoso? ¿Que mi hija es talentosa? No está cool. Necesitamos ver a mujeres brillantes Ser brillantes y ver cómo fue que llegaron a donde están, para poder imaginarnos a nosotras mismas. haciendo lo que ellas hacen. Pero no podemos solas. Mamás, papás Hermanos, y maestros. necesitamos la ayuda de todos ustedes. Necesitamos cerrar la brecha de sueños. Y eso depende de todos nosotros. Bueno, a ver, yo voy a, de entrada, cuando me planteó Olga y María como de venir, dije, ¿yo qué hago aquí? Y dije, bueno, venga, pues para adelante, que suele ser mucho como funciono yo. Y hace un rato, cuando estábamos hablando, cuando nos hemos visto, me ha dicho una cosa María, de lo que dijo Gloria Fuertes, y te lo robo, porque era como, yo no me siento feminista, y entendiendo desde mi punto de vista lo que es ser feminista, que está contenido de muchas cosas y yo lo he contenido de lo contrario a machismo, con lo cual desde ahí vamos mal, ¿no? Y ella decía, Gloria Fuertes decía, yo no soy feminista, soy humanista, y digo, me lo apropio. Desde ahí vamos bien. Desde ahí es como yo me identifico, ¿no? Como fundamentalmente humanista, ¿no? A mí me va a costar hablar, porque me he planteado un poco hablar de lo que es el patriarcado. Me va a costar un poco hablar sin identificarme yo con mi propia vivencia, porque si algo tengo que hablar yo, y por eso estoy y trabajo con abuso y maltrato, es desde la propia vivencia, ¿no? Y en definitiva son la Gestalt, ¿no? Como un trabajar desde la experiencia, desde la vivencia, y la propia vivencia es lo que te da el conocimiento, ¿no? Con lo cual, para mí, la vivencia de maltrato es lo que me ha hecho tener más conocimiento sobre esto, ¿no? Como el asunto de ser víctima
es lo que me ha hecho ser víctima del machismo y ser víctima del maltrato, es lo que me ha hecho, bueno, pues esto que se llama ser especialista en esto, que digo, menuda especialidad, me podría haber tocado otra, ¿no? Bueno, pero esto es lo que hay. Entonces, desde esa propia vivencia y desde esa experiencia es desde donde lo que planteo y lo que cuestiono y lo que lanzo en la autorreflexión es lo que voy a hablar. Pero desde la absoluta vivencia, experiencia, me parecía bonito como la integración entre nosotras cuatro, ¿no? De lo social, lo psicológico, trabajar con violencia de género, y para mí es una cosa como de aportar lo personal dentro también de la experiencia, ¿no? De lo que para mí ha significado y significa el mundo patriarcal, ¿no? Habiendo sido víctima de violencia de género del padre, del patriarcado, con lo cual, pues desde ahí voy a hablar. Entonces, yo me echo una chuleta porque si no me pierdo y me vengo arriba y luego no digo lo que quiero decir. Así que yo voy a lanzar unas preguntas que sí que me parece que lo interesante es como preguntas a debate, diciendo también mi pensamiento sobre esto, ¿no? Y de entrada estaba pensando cuando se escuchaba, digo, claro, mi propio cuestionamiento, mi duda, mi miedo, mi vergüenza de hablar tiene que ver con esto, con haber sido víctima del patriarcado. Es como, a mí me da mucha vergüenza hablar, siempre digo, no sé qué decir, y esto es lo que yo tengo más introyectado en cuanto a esto, ¿no? Es como que digo, qué fuerte, ¿no? Como que digo, yo leo mucho, me tengo que informar mucho, tengo que saber mucho, pero es que lo que sé es lo vivido, y es que eso no me lo quita nadie, ¿no? Entonces, es como, voy a hablar desde ahí, que es desde lo que a mí me sale de tripas. Entonces, digo, a ver, ¿con qué tenemos asociado? Una primera pregunta. ¿Con qué tenemos asociado el patriarcado? Y yo digo, ¿con qué tengo yo asociado el patriarcado? ¿Vale? El patriarcado es, claro, en mi caso además, violencia y abuso sexual de mi padre, pues imaginar con qué tengo asociado yo el patriarcado, ¿no? Pero yo no trato de negar al hombre. Entonces digo, bueno, ¿con qué está asociado el patriarcado? ¿Qué es lo que a mí me ha quitado la voz? Y desde ahí la denuncia, ¿no? Como decías, una manera es de denunciar, pero no denunciar como tenemos el asunto de denunciar castrando o negando al hombre. No, denunciar la vivencia desde lo que el otro se pierde y desde lo que me pierdo yo, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde parto y desde donde hablo, ¿no? Digo, el sentido literal del término se refiere, del patriarcado, es el poder de los padres. Y con esto se alude a que han sido los varones mayores quienes ejercieron dominio sobre las mujeres, los niños, los jóvenes y sobre aquellos hombres que no se pudieron calificar, gays, otro tipo de hombres, o integrar en los estamentos dominantes de la masculinidad social. Con lo cual, esto nos arrolla a todos. Es como el patriarcado es la ley. Entonces, desde la ley, ¿quién tiene voz si no cumple la ley? ¿Quién tiene voz si no cumple el mandato? Y eso es arrollador, y eso nos implica a todos. La segunda cuestión que lanzo, todo esto para debate, que es mi autocuestionamiento, es la tiranía de la razón sobre la emoción. Es como, me imagino que muchos de vosotros, hombres y mujeres, ¿no? Esto de hablar emocionado te quita como fuerza, ¿no? Es como, es que si me emociono no soy yo tan fuerte. Bueno, pues yo seguramente es difícil que no me emocione, pero he estado negando esa emoción muchos años, pero ¿cómo no me voy a emocionar si entro en contacto con haber sido víctima? Claramente me voy a emocionar. Y desde ahí también está la defensa, desde la emoción. Y eso, fundamentalmente, creo que es lo que las mujeres podemos aportar. Y también se nos ha sido negados, al hombre por supuesto, pero a la mujer también. Como que la emoción parece que nos debilita. A mí, por lo menos, ha sido un cuestionamiento que me he hecho muchas veces. Y ahí los introyectos, estos introyectos de patriarcado.
Cuando seas padres comerás huevos. Vale, entonces mientras como mierda. No hables si no sabes, con lo cual, ¿qué es lo que tengo que saber para poder hablar? ¿Qué es lo que tengo que experimentar, vivir, para poder hablar de lo que siento? No, tienes que saber el poder de la razón. Y en esto me autodenuncio, porque para hablar de lo que siento me tengo que leer 50 libros como mínimo. Es total, porque si no, yo no me valido. O sea, yo para sentarme aquí he tenido que leer lo más grande, como si lo que ya he vivido no fuera suficiente. Bueno, pues no. El otro mensaje, las mujeres a sus labores, entendiendo e identificando las labores, como lo que decía Maite, las labores domésticas. Pero claro, las labores domésticas no tienen ningún valor, ¿vale? O sea, porque es que luego está el mensaje de tú eres ama de casa, y ya si le ponemos chacha ni os cuento, ¿vale? Como es un trabajo que no tiene ninguna validación. Entonces hablo de todo esto como la tiranía del padre, no el patriarcado como la tiranía del padre. Entonces, esta tiranía del padre a mí me parece que ha sido igualada a la sumisión de la mujer ante la supremacía patriarcal. ¿Eso qué significa, la sumisión de la mujer ante la supremacía patriarcal? Para mí es como que además muchas mujeres nos hemos identificado, porque yo en algún momento me he identificado también con esto, ¿eh? O sea, era para alzar un poquito la voz ante el hombre, me tenía que identificar con él, con lo cual en muchos momentos me he tenido que poner por encima de él para castrarle, porque yo he sido una mujer bastante castradora, para castrarle y para poder tener un poco de voz, con lo cual estaba repitiendo lo mismo. Estaba identificándome yo con el patriarcado para defenderme del patriarcado. Para salir de la sumisión tenía que hacer exactamente lo mismo, con lo cual me estaba me estaba convirtiendo en lo mismo. Con lo cual, esto es lo que llamamos las amazonas, las nuevas amazonas, las mujeres nuevas amazonas, ¿no? Mujeres tenaces, con fuerza, tal, que al final son fálicas narcisistas. Con lo cual, fálicas narcisistas que hacen exactamente y que repetimos exactamente lo mismo que el hombre. Con lo cual, desde ahí mal vamos, ¿no? Porque desde ahí ni podemos aportar, ni podemos integrar, ni podemos ver al otro, estamos totalmente abducidas por el mismo sistema. Con lo cual, yo también me autodenuncio con identificación, como una persona que se ha identificado, una mujer que se ha identificado con la mente patriarcal para pelear con la mente patriarcal. Bueno, y ahí también hablo de los mensajes intimidatorios a veces de las madres, que a veces la tiranía de las madres ha sido coger al padre como justificación de su propia tiranía. La madre que dice, ya verás cuando venga tu padre. La madre que enfrenta al padre, al hijo o a la hija. Es la madre que como no puede ejercer su autoridad muchas veces, porque también ha sido maltratada, pone al hijo en el medio o a la hija en el medio. Y a partir de ahí carga al padre de una energía que agresiva, obviamente, que maltrata, pero está maltratando la madre. Es la madre la tirana también ante el niño o ante la niña. Yo te voy a pedir disculpas porque seguramente hombre, mujer, femenino, lenguaje, se me va... A mí se me cruza todo el rato, se me va a cruzar todo el rato. Es total. Yo lo asumo, se me mezcla absolutamente todo el rato, así que os lo digo. Y luego si se me va la cosa fálica ya ni os cuento. Claro. Hablaba de otra cosa, otro cuestionamiento que lanzo, que son las reflexiones sobre la protección paternalista, confundida
y yo pongo entrecomillada masculina, que domina y supone dependencia. Todas las mujeres que oís es, yo necesito un hombre que me proteja. Y yo digo, ¿de qué? Del propio hombre, que te somete. Con lo cual, es como, desde ahí hay dos mensajes para mí, para la mujer, para mí misma. Dos mensajes. La idea de mí misma o de sí misma, que es que necesito un hombre que me proteja, esa idea de que necesitar a un hombre que te proteja es una idea de invalidación. Es que yo no puedo sola. Necesito un hombre, el padre, la pareja, un hombre que me proteja. Es una idea totalmente invalidatoria. Y la segunda idea es, yo no puedo sola. Yo no puedo sola. Esa es otra idea que tenemos introyectada, de que no podemos sola. Bueno, pues a lo mejor, es verdad, no podemos solas, pero es que hay más redes, que no necesariamente es el hombre, es la pareja, es que también puede ser una amiga, es que también puede ser un grupo de gente. Es que, claro, no podemos solas, ni ellos. Los hombres tampoco pueden solos, claro. Pero para nosotros eso de no puedo sola es una infravaloración. Es una infravaloración. Tenemos que poder solas. Y ahí es donde nos volvemos a contagiar con la mente patriarcal. Tenemos que poder solas. Y tenemos además que pelear. Bueno. Yo ponía aquí el hombre que nos proteja del género dominante, del género que nos domina. Es una paradoja, pero es así. Me quedo sin la menopausia, que esa es otra. Otra reflexión que también lanzo es la supremacía del instinto sexual, que bueno, yo lo lanzo porque también las víctimas de abuso y de abuso sexual, como yo misma, nos sentimos a veces muy atenazadas, muy complacientes o muy castradoras, como polaridad, o complacemos o castramos, ¿no? Por la supremacía del dominio del instinto sexual, en muchos casos depredador del hombre, del género masculino, ¿no? Y ahí es donde asocio un poco algo que decías tú, Olga, de cómo está la supremacía del instinto sexual en contra de la sexualidad, con el amor, con el afecto, con el cuidado, con el placer, que eso es lo que creo que las mujeres debemos aportar, como que eso es lo que tenemos que aportar. Es decir, no es ser negadas en el placer, no es ser negadas en el goce, pero es poner esos tintes que también el hombre necesita, ¿no? Como que no somos menos instintivas, somos seres tricerebrados todos, tenemos los tres cerebros, el instinto, la razón y la emoción, los dos géneros, con lo cual es que hemos sido educados en uno o en otro, y en las mujeres normalmente, y sobre todo las víctimas de abuso, lo tenemos muy negado. Entonces es cómo ir integrando esas dos partes, ¿no? Como que en la sexualidad puede haber afecto, amor y cuidado, aunque, bueno, si es un encuentro amoroso en sí mismo. Otra pregunta que lanzo sería diferenciar esto de la dominación patriarcal, ¿no? Como que hemos asociado siempre esto del género dominante. Fijaros, o sea, es que ya el género dominante, esto lo hemos oído generaciones y generaciones, el género dominante. ¿A que no sabéis quién es el género dominante? Estoy segurísima que nadie sabe aquí quién es el género dominante. Claro, pero esta es otra paradoja, ¿no? Porque aludimos el hecho de que la pertenencia de género masculino implica ventajas. Y es así, es que implica ventajas. Ser hombre te hace estar en el Estado, tener un mejor sueldo. Es que es dominante porque implica ventajas. Por eso también lo que intentamos duplicar o copiar del género masculino, asociamos de una manera ciega, neurótica, que nos va a implicar ventajas.
si somos competitivas, si somos luchadoras, si somos todoterrenos, vamos a tener más ventajas que la que es más tranquila, parada, amorosa, conciliadora. Y es que es así, estamos en una sociedad así, con lo cual claro que va asociado que tiene ventajas lo masculino, el género dominante. Pongo aquí, estas modalidades caracterológicas han sido denominadas histéricas fálico-narcisistas y pese a que presentan algunos problemas, os lo digo de verdad, unos cuantos problemas, suelen adaptarse muy bien al competitivo mundo patriarcal de que hoy identificamos con los valores que han sido y son reconocidos con el patriarcado. Claro, nos generan muchos problemas. Desde ahí yo relaciono que el hombre tiene los mismos problemas que nosotros, sobre todo un hombre que se cuestiona, obviamente. No hablo de un maltratador. Otra pregunta que lanzo y pongo como reflexión, que pone en cuestión lo femenino. Todo este movimiento femenino que creo que cada vez estamos alzando un poquito más la voz, que ya las alzaron, pero que nos toca otra vez, pone en cuestión varias cosas. Para mí, la lógica fálica, es decir, la razón del falo. En psicoanálisis tendríamos muchas cosas que decir sobre esto, pero la razón del falo a veces le faltan las otras dos partes del cerebro. El deseo apropiante del macho, que es el sentido de propiedad que tiene el macho, que tiene el género masculino. Lo tiene y además hemos sido y han sido educados así. Fijaros aquí, cómo se me cruza a mí lo fálico, que digo hemos. La violencia constitutiva de la masculinidad, sin que caigamos necesariamente en la victimización de las mujeres. O sea, para mí, hablar de esa violencia constitutiva, los hombres han sido guerreros, han tenido que salir, están en el Estado, tienen que pelear, tal, no necesariamente significa que todas las mujeres somos víctimas, no. O sea, también hay una victimización. Yo os digo, yo he sido víctima y desde ahí, que no me siento víctima para nada ahora, es como hablo de la violencia constitutiva en la masculinidad. No creo que las mujeres, de entrada, eso nos salga tan fácilmente, a no ser, para mí, que haya sido una cosa defensiva, como defensa. Otra pregunta que lanzo es, ¿cuál es el papel del patriarcado en la actualidad? Y yo os leo, porque esto es más... Vivimos en una sociedad machista, eso es obvio, pero la hipótesis del patriarcado es mucho más compleja y tiene matices. En más de un sentido, la violencia actual se debe a la decadencia del orden patriarcal antes que a su consolidación. Me parece que ahora mismo el orden patriarcal está decadente y desde ahí está habiendo como esa repulsión, ¿no? No queremos, cuando hay un cambio de sistema, casi todos los cambios son transformación, pero en el cambio hay mucha resistencia. Y eso todos los terapeutas y todos los terapeutas que estáis aquí lo sabéis. Siempre hay resistencia al cambio, aunque sea saludable, aunque sea más sano. ¿Por qué no se va a resistir un sistema machista al cambio? Todavía no hemos encontrado qué cambio, pero veremos cuál. Y esta cuestión la lanzo también a debate, ¿no? Para que preguntéis, ¿no? y os lo cuestionéis. Y otras dos cuestiones, y estas las lanzo y no las hablo en alto porque así compartís todos, es, hago una pregunta de cómo nos identificamos, tanto las mujeres como los hombres que hay en esta sala, con alguna actitud nuestra patriarcal. Porque estoy segurísima que todos los que estamos aquí tenemos actitudes patriarcales. Es facilísimo vernoslas, ¿no? Hablamos del lenguaje, hablamos de esto que yo os digo del autocuestionarme, si no sé mucho de qué voy a hablar,
¿no? Como que esto es una cosa de aquí el poder de la razón ante lo que yo claramente pienso, ¿no? Es como yo siempre me tengo que reforzar de lo que sé para poder hablar. Y eso tiene que ver con habernos quitado la voz. Y otra pregunta, que algo has lanzado tú, Olga, que es ¿cuánto somos víctimas cada uno de nosotros del patriarcado? ¿Cuánto cada uno somos víctimas de este sistema? Porque estoy segura que aquí la única víctima no soy yo. Yo soy una víctima del macromachismo. Eso es muy obvio. Abuso, maltrato, muy obvio. Pero de los micromachismos, todos. Entonces, os planteo esta autorreflexión para que también podáis compartir. Y de entrada no tengo mucho más que decir. Yo creo que la idea ahora es precisamente eso, compartir, y no sé si lo que hemos contado sugiere comentarios, nuestra propia aportación vivencial a nivel de vuestros propios proyectos, o también, bueno, espera, lo cojo aquí, no sé. O también preguntas o reflexiones, todo lo que os apetezca, se trata de compartir, así que cualquier cosa que... Bueno, a propósito de la pregunta que lanzaba ahora Yolanda, que yo tengo aquí un escrito que escribí con respecto a lo llamé padre misógino, pero creo que puede este padre que yo tengo y el que fue, que es el mismo, puede ser el patriarcado también. Entonces, bueno, es cortito y sí, claro. Creo que viene a huevo. Bueno, tengo que ser una mujer digna, pero no me han dicho ni siquiera cómo es esa dignidad. Papá y su descripción de las mujeres. Las mujeres que se cuidan putas, las que saben listillas, las fuertes arpías, las sumisas tontas y las divertidas grullas, las buenas mojigatas y las malas gilipollas, las recatadas monjas y las exhibicionistas guarras, las guapas creídas y las feas vomitivas, las que no se cuidan dejadas, las que estudian empollonas y las que no lo hacen vagas, las que trabajan machunas y las que no inútiles, las que ponen límites imbéciles, las que se quedan en casa comen de la sopa boba y las que salen a trabajar salen a follar, las solas solteronas y las casadas solo madres, las apetecibles puros objetos sexuales y las no apetecibles asquerosas, las calladas tontas y las que hablan pesadas, las tranquilas sopas y las nerviosas locas, las gordas repulsivas y las flacas escurridas, las dulces sumisas y las distantes raspas, boba, sopa, puta, arpía, mojigata, gilipollas, grulla, imbécil, gorda, fea, asquerosa. Quiero deshacerme de toda esta basura. Vete a la mierda, patriarcado. Qué bueno. Vete a la mierda, que es esa mierda la que tenemos interiorizada, toda esa mierda, ¿no? Explícita o de una forma inconsciente, que es peor, porque cuando la tienes más consciente pues puedes pelear con ella, pero cuando ¿no? Tenemos bastante inconsciente. Claro, esta es la estrechez donde nos podemos mover, como, o sea, ser mujer ya implica todo esto, entonces desde qué lugar puedes mirarte en otro, no, en un modelo donde puedas ser. Hay que deconstruirse, para construirse desde otros. Claro. Porque desde el patriarcado no pasa a salir nunca. Claro, no hay caso, ¿no? No hay caso. Como lo que decía, no me acuerdo de cómo se llama, pero vamos, es como escribió un libro sobre el oprimido y el opresor, ¿no? El oprimido nunca va a ser liberado por el opresor. El oprimido tiene que reinventarse un nuevo lenguaje, una manera de resignificarse para poder salir de ahí. El opresor nunca le va a liberar. El patriarcado nunca va a liberar a la mujer. Porque está fundamentado además en eso. Incluso podemos decir que será el oprimido el que libere al opresor.
Mucha generosidad. Yo creo que voy a leerlo de Yoconda Belli ahora para contrarrestar eso. Para contrarrestar eso, ¿no? De cómo se vive ella como mujer. Uy, ahora no tengo las gafas. A ver si eso te vale. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Para contrarrestar, ¿no? Sí, con respecto a lo que decías, Yolanda, también de la supremacía de la razón, ¿no? Como también este ser mujer está también devaluado, denigrado por el patriarcado y por las propias mujeres, ¿no? También todo lo emocional, lo que dices, ¿no? Cuando la mujer sale a lo público y se permite brillar y le permiten brillar es por unas actitudes muy masculinas. Entonces no es desde luego, creo yo, desde ahí el hacerse mujer con las actitudes masculinas, sino más todo lo que es lo femenino también para hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y este sería el cambio que tendría que hacer las mujeres que estuvieran en sitios de poder, ¿no? Funcionar de una manera más femenina. La cosa es que si están en esos sitios es muchas veces porque han renunciado a todos esos atributos. Y están pilladas, o estamos pilladas. Ahora leyendo esto que has leído tú y esto que dices y que has escrito, me viene un poema que escribí yo, bueno, un poema, yo escribo en formato poema, pero no digo que escribo poemas, sobre la sensibilidad femenina, que luego si eso lo leo, porque lo tengo en el teléfono, es que escribo en el teléfono según desayuno. Entonces, es como la sensibilidad femenina también es negada. Es como, a mí me ha dado mucha vergüenza mostrar mi sensibilidad femenina. Es como, parecía que lo que me daba un poquito de lugar en el mundo era mostrar la fuerza, no la sensibilidad. Y eso es una distorsión, eso tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Como que eso es lo que tenemos, nuestra fuerza es la sensibilidad. Y eso ha sido negada tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero para mí ha sido una cosa como de vivirme con vergüenza mi sensibilidad y taparla. Como ha habido una cosa como muy culpabilizadora, ha sido muy culpada la sensibilidad. En este caso femenina, ¿no? Y en el hombre igual. Mucho más. Los hombres no lloren, todos los introyectos, ¿no? Como que, y es por ahí, por donde me parece que está la salida, ¿no? Por tener cabida a la sensibilidad, ¿no? Que esto que te hace más humano, que te acerca, ¿no? No que te distancia, te enfrenta, ¿no? Sí. Con todo esto, con lo de no pasarse, ¿no? Lo que comentabas antes de no identificarse luego con el pánico narcisista, no darte la vuelta, ¿no? Yo he tenido debates con amigas acerca de, claro, yo entiendo que el patriarcado es intrínseco al capitalismo, quiero decir, completamente. y que está el símbolo del dinero y cómo se usa se puede, ¿no? Entonces, hablando con amigas feministas o activistas en este sentido, estaba el dilema de la prostitución como símbolo, ¿no? de esto mismo, de cómo se han victimizado a la mujer desde este punto de vista. Y me he encontrado de todo, es un poco una reflexión que lanzo así, pero claro, me he encontrado con posturas que defendían la prostitución como una manera de empoderarse, de claro, no, pues si yo hago un uso de mi cuerpo, e incluso con amigas que estaban poniendo un poco en práctica, bueno, pues yo ya, las parejas que me voy a buscar, o sea, ejercerse ellas mismas un poco de prostitutas, en tanto, en cuanto a buscarse una pareja adinerada, no a un hombre, y perpetuar esto y decir, no, pues yo le saco los cuartos a este y ya está, ¿no? Y era un poco este debate, desde qué punto esto realmente empodera o no. Yo, por ejemplo,
sí que soy más partidario del abolicionismo, o sea, quiero decir, yo no lo veo como un símbolo de empoderamiento. Me parece que este tipo de criterio no hace más que perpetuar precisamente. Pero es curioso porque me he encontrado con amigas que... La libertad sexual y el follar con quien te dé la gana no tiene por qué pasar por el dinero. ni por la prostitución. Claro. Es decir, la misma libertad de con este o con quien me dé la gana, ¿no? Pero en cuanto pasa por el dinero, está pasando por el patriarcado. Eso es lo que yo pienso. Sí, pero es verdad que hay mucha disensión en este tema. Hay dos bloques que están a favor o en contra, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final la prostitución es tú compras el cuerpo de una mujer, para además ellos dicen para hacer con ella lo que no me atrevo a hacer con mi mujer, o sea, de alguna manera es una denigración, ¿no? Bueno, yo creo que si la prostitución fuera una profesión igualitaria entre el hombre y la mujer, sería una profesión como el que es carpintero. Vale, pues yo me dedico a esto, ya está. Pero en la medida que hay una desigualdad y se pone más en la mujer, a mí me parece que alimenta más de lo mismo. Y sobre todo si lo asocias al empoderamiento, ¿no? Porque yo creo que una cosa es el empoderamiento patriarcal, que es la búsqueda del poder por el sometimiento, y yo creo que a lo que sustituye es al verdadero poder interior, que yo creo que parte de la conexión con uno mismo. Entonces, si uno conecta con su necesidad, con su deseo, con su ser profundo, y eso le lleva a la prostitución, bueno, pues me parece que estaría libre para ser para la prostitución. No lo sé, yo tiendo a pensar que me cuesta trabajo pensar que eso pueda llevar a la prostitución, pero puede ocurrir. Yo no me atrevo tampoco a poner la mano en el fuego, pero creo que el poder real proviene de la conexión interna. Es decir, que yo creo que el patriarcado ha sido el producto de cientos de años, de siglos, ¿no? De conquista, de depredación, ¿no? Tú hablabas antes de ser depredador, de conquistar América, conquistar a los indígenas, conquistar la luna, y para eso se necesita un espíritu, la religión, ¿no? Hay algo hacia afuera, ¿no? que ha sido depredador, ¿no? Si cabe ahora, yo creo, alguna esperanza para la humanidad, creo que tiene que ver con todos aquellos movimientos que lo que realmente promulguen o que realmente pongan sobre la mesa es la conquista interior. La conexión con lo de dentro, el aterrizaje hacia la conciencia desde ahí, ¿no? Desde la conciencia de darte la libertad desde dentro, y los micromachismos se quitarán a través de la conciencia también. Sí. Bueno, pero es importante visibilizarlos, es que es importante, es que no nos vemos. Primero hay que ver. Claro, darse cuenta. No nos vemos, o sea, es importante ver que lo que no se ve no existe. Sí, claro. Entonces las mujeres no hemos existido, es que lo que nos, entonces, es que el problema es que se normaliza todo eso. Entonces, este es el gran problema, que es una cultura que ha normalizado el maltrato hacia la mujer. Sí. Y las mujeres mismas somos partícipes porque hemos sido educadas en esa cultura, porque hemos sido las guardianas y somos las guardianas del machismo. Entonces es muy importante visibilizar, porque si no vemos, pues no se ve. Y yo creo que también, no sé, también se ha invisibilizado lo femenino del hombre. Es decir, como que igual que se ha invisibilizado la parte de la conexión con la vulnerabilidad, con la introspección, con el cuidado, se ha negado pero también se ha invisibilizado la parte en la que el hombre, bueno, ha necesitado ponerse por encima de sí mismo y negarse para poder ser visible. Claro, es que lo que se invisibiliza es lo femenino. Pero yo hablaba femenina, ¿no? En el patriarcado al principio, lo que os decía era como se invisibiliza a veces el maltrato del padre. Y el padre, el dominante, la ley, no solo maltrata a la mujer, a veces también es a los niños, al hombre que no promulga el mismo, con lo cual, en definitiva, es como en el nombre de la ley, ¿no? Como un patriarcado como que aplasta lo frágil, lo débil, lo inferior, ¿no? Lo que ellos ponen inferior, ¿no? El más debilitado, el más frágil. Y la propia estructura patriarcal maltrata el propio sistema. Sí. Claro. Yo me doy cuenta por muchas mujeres que igual les parece que ya después de estas trabajan, bueno, ya llegan, denuncian o se divorcian, y en el caso de que haya habido denuncia, pues luego no tiene para la salida, pero cuando hay una denuncia
se mete en otro maltrato institucional en el cual denuncia, al cabo de un año y pico sale el juicio, la mujer tiene que demostrar todo lo que dice y el hombre no tiene que demostrar nada. He vivido situaciones surrealistas, o sea, de decir, no me lo puedo creer, sentencias que dices, no me lo puedo creer, o sea, porque el sistema es patriarcal. Claro, es un trastorno social del patriarcado, es una neurosis social. Es la alienación también como de los sistemas que a los niños víctimas de abuso, niños y niñas víctimas de abuso, les hacen pernoctar con el abusador. Y esto, yo tengo casos uno detrás de otro. Que la cultura protege al hombre. Protege al hombre. A mí sí que me parece también importante, cuando abordamos una intervención con una mujer o incluso con un hombre, tener en cuenta esto, porque eso está en el fondo de cada persona. Y entonces puedes acabar culpabilizando a las mujeres si no tenemos en cuenta cuál ha sido la cultura en la que hemos aprendido a ser mujeres. Me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Hombre, y hay que tener muy en cuenta también cómo el trabajar con un hombre o con una mujer, ver la transferencia que se hace y el trato diferente que se hace también, ¿no? O por ejemplo trabajar con una pareja. Hay que estar muy atento, ¿no? Muy atenta. Atentos los que tengáis que estar atentos. Porque no se puede utilizar indiferentemente, o sea, atenta o atento, dependiendo desde lo que tú estás sintiendo en ese momento, con una parte más masculina o más femenina. Ya, pero a mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es hacernos visibles, el hablar en femenino, realmente. Y el tener en cuenta a todos y todas, los y las, aunque sea un rollo. Pero sobre todo porque yo creo que cuando estás en un polo, hasta que puedes llegar a un asunto más limpio, neutral, tienes que pasarte al otro polo. Es decir, es como que tienes que hacerte visible en exageración, y esto no nos pasa solo con las mujeres, pasa con muchos conceptos o con muchas cosas que queremos desarrollar de nosotros mismos y que están ocultas, ¿no? Y que para que poder sacarlas fuera es como que las tienes que exagerar, las tienes que poner en evidencia, ¿no? Algo por lo que también yo creo que el movimiento feminista ha sido muy criticado, ¿no? Pero es que el movimiento feminista ha tenido que romper a base de generar escándalo, ha tenido que pintarse el pelo de rojo, hacer cosas que, ¿sabes?, para poder ser visible. Luego esto ha sido motivo de la propia crítica del propio sistema de hombres y de mujeres, pues a dónde va. Pero es que si no, no hay posibilidad de ser escuchado, ¿no?, en estas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que corresponde también a ese, oye, espérate que nos tenemos que colocar aquí y luego ya ver cómo esto lo hacemos de una forma tranquila y regular, ¿no? Y porque además en el lenguaje ya de por sí hay mucha identificación con el patriarcado. Ya el lenguaje, en cuanto es masculino, hay mucha identificación. Vamos de sobra con esa identificación. Cuestión, toca el contraste. Y ten en cuenta también cómo, fíjate tú, en Gestalt, utilizamos el lenguaje para, en primera persona, el singular en vez del plural. Todo ese lenguaje es fundamental porque hay algo de identificación que va para adentro y hacia afuera, ¿sabes? Que te coloca en otro sitio. Te coloca en otro sitio. Pues con lo de el lenguaje en femenino o masculino es lo mismo. Sí, ahora estamos ahora con la ETC también intentando que se respete y que se incluya, que hemos pedido una petición de que se hable en femenino también. Es que como que casi que pedir perdón o hay que pedir permiso para hablar en femenino. Como que les molesta con lo que decías tú, Maite, ¿no? Como que les molesta a alguien porque has hablado 2 horas, mira, chicas, que te quieres ser fuerte. O sea, no es una revancha, no es nada, es que queremos estar incluidas. Y cuando se ponen en el otro lado se ven, no estamos incluidos, ¿qué pasa, no? Y es que hasta las narices ya de aguantar, de tener que pedir permiso o excusas o tener que disculparme porque quiero que se hable masculino y femenino. Teresa Meano tiene un texto muy bonito, muy cortito, sobre el lenguaje. Es una mujer que trabaja mucho en el tema del lenguaje. Entonces hay un ejemplo que dice, está una profesora en el cole y dice, a ver, niños, al recreo. Y una niña se queda sentada y dice, pues tú, ¿por qué no vas al recreo? Y dice, porque soy una niña. Claro. Entonces entran del recreo y dice la profesora, bueno, a ver,
todo lo que se quiera apuntar al fútbol que levante la mano. Y la niña levanta la mano. Dice, no, tú no. Dice, son los niños, he dicho niños. Y dice la niña, pero... Ah, porque dice la profesora, cuando digo niños quiero decir niñas y niños. Entonces, ¿no? Cuando dice, yo quiero... No, he dicho niños. Y dice, pero... Dice la niña, entonces tengo que saber que cuando dicen niñas a veces estoy... Cuando dicen niños a veces estoy incluida, a veces no estoy incluida. Tengo que aprender a darme cuenta de cuándo estoy incluida y cuándo no lo estoy, ¿no? Y esto lo llevamos internalizado completamente las mujeres. Es muy difícil sentirte algo si no eres nombrada. Es muy difícil. ¿Cómo me coloco yo frente al otro? Que ni siquiera soy nombrada, si soy invisible. Esto para nuestra autoestima es brutal. Yo cuando trabajo con el trauma, ahora que estoy como investigando un poquito más con el tema del trauma, hablamos del lenguaje, ¿no? Cómo nos quedamos con la memoria emocional en la amígdala y cómo el hipocampo, cuando ha habido un trauma, se atrofia. Entonces, una manera de empezar a intervenir en relacionar la emoción que sí se queda registrada en la sensación, en la amígdala, cómo hay que empezar a activar el hipocampo, porque el hipocampo lo que hace es que olvida escenas traumáticas para no vivir la misma sensación que vivió en aquel momento, con lo cual parece que hay una falta de memoria. No la hay. Hay un mecanismo traumático de defensa, que no es lo mismo que un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, es como empezar a activar esto, empezar a mandar mensajes, no discursos, mensajes con el lenguaje para que te puedas encontrar que hay una salida. Con lo cual en el lenguaje le tienes que empezar a mandar mensajes positivos para que el hipocampo y la amígdala se relacionen. Con lo cual es importantísimo. Entonces es importantísimo empezar a activar esa parte, como empoderarte desde ahí, apropiarte de que eres mujer, validarte, identificarte, porque has vivido una desidentificación en cuanto a la disociación. Sí. Que lo que tú decías, Maite, que las niñas a los 6 años ya saben, ya están, bueno, pues saben que son niñas y lo que implica. Creo que los niños a los 6 años también saben que lo que son es no soy una niña. No soy una niña. Entonces, y no soy un maricón. O sea, este es el desarrollo también del niño, ¿no? Entonces también les cuesta mucho el femenino, porque también ellos están infectados de esto, ¿no? De yo no soy una mujer, yo no soy un maricón. Entonces a mí no me hables en femenino, ¿no? Es como esa connotación también, y por eso también hay tanto rechazo por parte de los hombres al hablar en femenino, ¿no? Es como, bueno, es que ese hombre, y aquí los hombres tienen la palabra, básicamente significa no soy mujer. Claro, eso es, ¿no? No hacen nada que te lleve algo. Es lo que hacemos. Ahí sí que vosotros quizás podéis. Como no tenemos mucho más tiempo, pero sí, si alguien más que no habéis hablado mucho, unos minutillos ¿queréis más, alguien más porque decir luego algo? tenemos actuaciones. Yo también desde mi experiencia, que yo soy del siglo pasado, mi padre me decía que la niña se case con un ingeniero. Y mi madre, que era ama de casa, hija mía, sé independiente económicamente. Yo le hice caso a los dos, seguí buscando, pero en realidad esa invisibilidad de la mujer, esa falta de valoración que nos ha metido la cultura, yo no me valoro. Y ya tengo 69 años. Y es producto de esta sociedad machista, patriarcal, que yo luché en los 70 con las feministas, que una de las consignas era no vamos a tener hijos, porque eso nos coarta nuestra libertad, ¿no? Y no es que no haya servido para nada, realmente los cambios han sido grandes, ¿verdad? Yo me casé la primera vez con 20 años y cuando me fui a comprar una motocicleta no me la podía comprar porque me tenía que dar permiso el esposo, que ya que ya no vivía conmigo, ¿no? Entonces cambios ha habido, pero yo veo que vamos atrás, que el cambio de paradigma que se tiene que dar de la mujer real no está todavía. No, para nada. Mi hija, que ha sido una promiscua, como su madre cuando era joven, a mí no me juzgaban tanto mis compañeros de la facultad como a mi hija la han juzgado su propio hermano, porque la regañaba porque se echaba un polvo con sus amigos. Digo, bueno, pues ella se echa polvo con quien quiera, ¿no? Y yo veo a los hombres que os hemos castrado, de verdad,
porque somos muy fálicas y porque hemos tenido que luchar, y yo estoy viendo como un retroceso para atrás, y no veo la luz, y porque además veo mi inseguridad, que todavía yo me hago la loca, me dedico a bailar porque es el único espacio donde veo que puedo ser yo. No sé, yo sí veo la luz. Si alguien ve algo. Aquí hay hombres, yo veo la luz. Sí. En otro momento aquí no habría hombres. Yo veo la luz. Yo creo que también. El retroceso. Bueno, por ejemplo, nos estamos moviendo. Vamos y venimos. Estamos en movimiento. Por eso se llaman olas. Olas feministas. Primera ola feminista, segunda ola. No estamos en la y ahora cresta, pero estamos en la no sé si ola. la cuarta ola. La cuarta ola. Y cada vez que hay un empuje hacia adelante, obviamente hay un empuje hacia adelante. Y la fuerza que te empuja hacia atrás es la prueba de la fuerza que estás Completamente. Esto pasa porque nos estamos moviendo. Ahora, y con todas las burradas que están diciendo, yo digo, qué bien, lo estamos haciendo muy bien. Bueno, a mí me da un poquito de miedito, Sí, pero que hay una perspectiva del tiempo, que hay que contemplar los cambios. Los cambios. O sea, no, aquí hay una manifestación, creo que es el día 10, que es de las mujeres de Vox en contra de... Sí, es horrible. Pero yo el otro día pensaba, digo, pero fíjate, es que las pobres llevan 100 años de fracasos, porque había mujeres que estaban en contra del voto de cada mujer, claro, había un movimiento en contra, siempre ha habido un movimiento de mujeres en contra del feminismo, y llevan 100 años perdiendo. Sí. Porque esto, y para mí esa es la prueba de que sí. Bueno, y sometiendo y apoyando al patriarcado a que sometan, ¿eh? Eso por supuesto. Por igual perdiendo relativamente, porque se apoyan en el patriarcado para someter también al hombre, con lo cual perdiendo relativamente. Quedan muchos. ¿Vale? Ojalá pierdan. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que también todo esto, estamos hablando de una vida, ¿no? Que decías tú, de mi vida, de la vida de... Pero quizás que este cambio tan estructural no lo vamos a conocer nosotros, yo creo que por desgracia, nosotras. No lo vamos a conocer como nos lo estamos imaginando, como lo deseamos. Yo creo que esto es generación tras generación, estamos poniendo granitos de arena y creo que también aquí hay mucha generosidad con las futuras generaciones, ¿no? Es una cosa evolutiva y que cada cambio que va para adelante y va para atrás, yo creo que el cómputo es un paso hacia adelante, que a lo mejor hasta ahora ha tenido más que ver con el aborto, con cosas externas. Yo insisto, yo creo que nos toca hacer ahora mismo una transformación interna y que eso empuje y que vaya empujando hacia adelante, ¿no? O sea, yo estoy esperanzada. Un poco como tú lo iniciabas, ¿no? El suceso que tú comentabas de las mujeres de la fábrica, tenían condiciones mejores porque trabajaban en unas condiciones terribles y que cobraban menos que la mitad de los tenían hombres. Condiciones muy insalubres. Y el jefe de la fábrica quemó a 174 mujeres. Por eso se celebra el 8 de marzo. O sea, y así es porque de repente hay como una llamada mundial, pero que nosotros nos movemos a golpe de hostias. ¿no? Luego a mí también me parece importante, con respecto a los compañeros, que está habiendo ya pequeños pasos o grandes de, por ejemplo, parar ciertas bromas. O sea, cuando hay un chiste machista, cuando un chiste hacia las mujeres que es humillante, lo paran. O cuando está habiendo ya una lección, o cuando hay cosas muy sutiles. A mí, desde luego, lo agradezco y me parece que tiene que ir por ahí. Que los mismos hombres paren a los hombres, ¿no? Porque es como, no podemos hacer hombres con las mujeres, que eso es sensible, ¿no? Mira, no podemos hacer bromas, pues es como con muchas otras cosas no se hace broma, ¿no? O sea, que es poco sensible, ¿no? Oye, yo creo que canten, ¿no? Bueno, ahora tenemos dos actuaciones para celebrar. Dos actuaciones de dos mujeres con unas voces que van a dar visibilidad, a darse su visibilidad. Bueno, daros las gracias por invitarme a mí y a Irene. Creo que en otro momento de mi vida esto no lo hubiera hecho, así que la gesta sirve para algo, ¿eh? Bueno, yo soy Brenda y al final he decidido cantar
bueno, es que me había traído el rollo karaoke, pero he decidido cantar simplemente con mi voz. Me recordaba mucho también lo que decías, Yolanda, ¿no? La exigencia también, un poco el no ser suficiente, el pensar, joder, claro, ¿cómo voy a cantar sin una música? La gente se va a aburrir. Y bueno, creo que hay algo que me ha acompañado toda mi vida y que es la voz y que es la herramienta que he tenido siempre, quizá para muchas cosas y sobre todo para expresar muchas que en un momento de mi vida no pude contar. Así que he elegido 3 temas, uno es mío, es el único que tengo, y los otros son de la otra que es una cantautora. y creo que, es que no sé si ponerme sentado o de pie, ya empiezo yo con mis... es que empiezo ya con mis trajines. Igual sí, me voy a sentar. Así. Ay. Bueno, me cogí la chuletilla. Bueno, esta canción se llama Aprenderé, ¿vale? Cuido mis alas porque hay das que son tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Soltaré lo que me duela, dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, y aunque la mirada escuece, aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena pa' que no me pudra y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa las costumbres de esconder lo que las lágrimas arrastran. Y habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire y hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena pa' que no me pudra y me arrepiento. Ay, perdón, me he equivocado. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, para. Gracias, estoy un poquito boca seca, man, pero bueno. Bueno, esta sí podéis dar palmas así, mani. Bueno, esta se llama Contigo, también de la otra, y dice así. Yo no me muero si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas.
Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dijo que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Quebrar el sistema, romper los esquemas, coger una escoba y en vez de barrer, alzarme a volar en la noche, sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo, es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos, y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre, me quiero libre contigo. Bueno, y ya pues la última. Esta es la única canción que tengo, me ayudó mi chico a hacerla y bueno, aunque no he puesto los audios, pues también le doy las gracias porque estos días ha estado ayudándome para ver si ponía la música o no, pero al final he decidido no hacerlo, pero también le quiero dar las gracias por que me acompaña muy bien. A ver, ¿cómo era? Que se me ha olvidado. Voy. Cuánto veo tu cara y en el resplandor de la mañana y detrás del humo de la taza el miedo no me alcanza, el miedo no me alcanza. Rutas y rutinas, construcciones de mi ruina, pensamientos lentos que liberan la lucha que llevo dentro. Siento la presión en mi pecho, el aire no me llega. Voy a buscar salida gritando loca a la vida. Dejaré que mi cuerpo hable, contará verdades reprimidas. Volveré a darte la mano, mi niña. Saldrás de la ciudad perdida. Cuando veo tu cara y en el resplandor de la mañana y detrás del humo de la taza el miedo no me alcanza. Y ahora, no os vayáis. Ahora Irene, mi compañera. Ahora Irene, no os vayáis. Vale, esto ya está. Vale, pues os cuento. Yo estudié canto lírico en el conservatorio
y no lo llegué a acabar. Entonces, cuando me invitaron a cantar aquí, decía un poco, no sé qué pinto yo aquí, pero bueno, y de hecho el no lo tenía en la cabeza muy claro, aunque por alguna razón dije que sí, y aquí me tenéis. Sí, ¿eh? Así nos han liado varias, así. Y entonces, lo único que quería aprovechar, porque para mí es una pasión, el canto lírico, y he traído 2 canciones del conservatorio que me gustan mucho. Me he grabado con un programa al piano para que me acompañe, así que yo sí haré karaoke lírico. Y luego también me he traído el ukelele porque bueno, yo he tenido mucho trauma, por así decir, con lo académico, y el ukelele me hace feliz tocarlo. Entonces, también cantaré una canción de la otra. Y bueno, sin más rollo, voy a empezar. Las 2 líricas que he cogido, no me había dado cuenta, pero son del mismo autor, se llama Paisiello, y es del siglo XVIII, principios del XIX, y el primero de todos se llama Sai quanti m'han detto, que significa ¿sabes cuántas veces me han dicho? Y entonces lo que dice es ¿sabes cuántas veces me han dicho que eres muy guapa, que eres mi tesoro, que bueno, que me muero por ti? Y luego, pero luego yo me lo he creído como una tonta y me la han jugado. Y entonces lo que dice la canción es ya no me la vas a jugar más, no voy a ser más tonta. Y entonces veréis que diré muchas veces sai quanti m'han detto, que significa ¿sabes cuántas veces me han dicho? Y a ver si la tecnología me ayuda. Perdonad, que esto no lo manejo. Ahí está. No lo sé. A ver. Se habrá quedado sin pila. Bueno, si no lo canto sin piano, que... Bueno. Se oye muy poquito, pero... Sai quanti m'han detto mia cieca t'adoro, mio dolce tesoro, languisco per te, e poi me l'han fatta sul meglio del gioco, ma ora non son matta, se credilo a me, no, non son matta, se credilo a me, no, non son matta, se credilo a me. Mi sento nel petto, ti amo, vedi un fuoco, quell'occhio forbido mi stuzzica fe, quell'occhio forbido mi stuzzica fe. Sai quanti m'han detto, mia cieca t'adoro, mio dolce tesoro, languisco per te, e poi me l'han fatta sul meglio del gioco, ma or non son matta, se credilo a me, ma or non son matta, se credilo a me. Sai quante m'han detto, mia cieca t'adoro, sai quante m'han detto, mio dolce tesoro, e poi me l'han fatta sul meglio del gioco, ma or non son matta, se credilo a me, credilo a me, se credilo a me, credilo a me, credilo a me, se credilo a me, se credilo a me. Y ahora voy a cantar otra también de Paisiello, pero bueno, no sé si poner la tontería del este o no.
¿Se oye o sí? Vale, vale. ¿Aquí? Vale, genial. Espera, no cantes todavía. Os cuento, esta de aquí, Paisiello es bastante feminista para la época. Coge mujeres muy guerreras y les pone en la voz cosas que en otras óperas no aparecen. Esta en concreto empieza así como muy triste, diciendo que en el corazón no siento más la juventud, brillar la juventud, y la culpa de esto es el amor. Entonces empieza a increpar al amor y a decirle pues todo lo que le hace. Pues dice, me pellizcas y me masticas y me das no sé qué puñetazos, y entonces está como, por favor, para ya, ¿no? Y a mí me divierte mucho. Así que ya vamos. Nel cor più non mi sento brillar la gioventù, cagion del mio tormento. Amor, sei colpa tu, mi pizzichi, mi stuzzichi, mi pungichi, mi mastichi. Che cos'è questo in me? Pietà, 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 amore un certo che dispedar mi fa. Era lo mismo, pero con más notas, que es muy barroco esto. Nel cor più non mi sento brillar gioventù, cagion del mio tormento. Amor, sei colpa tu, mi pizzichi, mi stuzzichi, mi pungichi, mi mastichi. Che cos'è questo in me? Pietà, 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 amore un certo che dispedar mi fa. Bueno, ya para finalizar, a ver si me apaño, si no me siento, casi sí me voy a sentar. A ver. La verdad es que esto es la primera vez que toco el ukelele así con gente, porque es algo como muy privado. Tranqui, ya llego. Gracias. No quiere. Paciencia, de verdad que ya acabo. Y esta la encontramos Brenda y yo, no la conocíamos, quedamos para ver qué cantábamos y por si la podía acompañar yo al ukelele. Y nos salió esta y la verdad es que a mí me gustó y dije, pues mira, la canto yo. A ver.
adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a donde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿a dónde queda mi libertad? Me partí en 1000 pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra. El efecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿a dónde queda mi libertad? Me partí en 1000 pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el efecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar.